Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos a continuar en este día con el estudio bíblico que estamos haciendo del libro de Apocalipsis. Hemos estado durante las últimas semanas estudiando los capítulos 1, 2 y vamos ya a la mitad del capítulo 3. Específicamente estamos estudiando ahora el mensaje que el Señor Jesucristo, por medio de Juan de Patmos, está enviando a la iglesia de Filadelfia. Es la penúltima de estas 7 cartas y solamente quiero remarcar el significado que estos mensajes tienen. Ya lo hemos repetido muchas veces, pero solamente para que ustedes lo tengan bien claro. Las 7 iglesias a las cuales está escribiendo el Señor Jesucristo y entregando mensaje por medio de Juan representan a toda la iglesia de todas las épocas. No estamos de acuerdo con la interpretación que habla de que cada una de esas iglesias representa una época en la historia de la iglesia. Es una interpretación verdaderamente forzada y que no tiene un sustento bíblico adecuado. Creemos que es un mensaje a la Iglesia Universal, que a lo largo de estos 2000 años han existido siempre iglesias fieles como Filadelfia, que han existido iglesias también perseguidas como Pérgamo, que han existido iglesias que han dejado su primer amor como Éfeso, es decir, que han existido iglesias que representan a cada una de estas a las cuales se les envía el mensaje. Y desde luego, sin perder de vista que este es un mensaje también para cada uno de nosotros en lo personal, en lo individual, que el Señor por medio del Espíritu Santo nos habla también a nosotros en lo personal. Así que vamos a entrar en el estudio del mensaje a Filadelfia que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, los versículos 7 a 13. Y como siempre vamos a hacer un muy breve bosquejo histórico de la ciudad en la cual se encontraba asentada esta iglesia. No sabemos quién fundó la iglesia de Filadelfia, pero sí sabemos que todas estas iglesias eran muy probablemente hijas, en el sentido que usamos cuando hablamos de iglesias, eran hijas de la iglesia de Éfeso, esa iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo y a la cual le dedicó varios años de su vida, 2 o 3 años de su ministerio, estuvo ahí en la iglesia de Éfeso y entendemos que a partir de ahí de Éfeso hubo un trabajo misionero en el cual fueron fundando diferentes iglesias en toda la región. Así que la iglesia que estaba en Filadelfia seguramente que era una de ellas. Pero la ciudad en sí, la ciudad fue fundada en el año 189 antes de Cristo por un rey de nombre Átalo II. A él se le conocía o tenía el sobrenombre de Filadelfo, y Filadelfo quiere decir el que ama a su hermano. Filos, amor, y Delfos, que se puede traducir como hermano, es el que ama a su hermano, o amor fraternal pudiera ser otra definición de Filadelfia. Por qué se le daba este sobrenombre a Átalo II? Bueno, porque él tenía un hermano mayor a él, con el cual estaba muy unido y con el cual era un rey también en ese imperio de Lidia, y con él tenía una relación muy estrecha. Él destacaba por esa relación de amor con su hermano. Y bueno, de ahí viene el nombre de esta ciudad de Filadelfia, nombre que por cierto se ha reproducido en muchas ciudades en nuestro tiempo moderno. Tal vez la más conocida sea la que se encuentra en los Estados Unidos, la ciudad de Filadelfia, pero hay también en Brasil, en Costa Rica y en algunos otros países que no recuerdo en este momento. Eh, esta ciudad era una ciudad realmente sin mucha importancia,
tal vez de las 7 ciudades en las cuales se encontraban las iglesias, a las cuales se les escribe en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, tal vez Filadelfia era la menos importante política o militarmente hablando. Sin embargo, llegó a ser conocida como la pequeña Atenas, porque era una ciudad bastante cultural, era una ciudad que, a pesar de que no era una ciudad grande, no era una ciudad muy poblada, sin embargo destacaba por la cultura de sus habitantes, y se le dio a conocer como la pequeña Atenas. Actualmente, por cierto, en su lugar hay una ciudad turca moderna, grande. Por ahí hay una fotografía un poquito aérea de esta ciudad, la ciudad de Al-Asher o Al-Asher, que quiere decir ciudad de Dios. Entonces, bueno, ahí estaba sentada esta iglesia. No era una iglesia grande, no era una ciudad importante, era una iglesia realmente pequeña, una ciudad realmente pequeña, y tiene que ver también por eso el mensaje que el Señor Jesucristo les envía. Como siempre, el texto comienza con una presentación de Jesús, y los invito, por favor, para que tengan abiertas sus Biblias, que vayan siguiendo el texto, que vayan siguiendo la lectura. Es una bendición poder estudiar directamente de la Biblia en sus computadoras o en sus teléfonos electrónicos, en sus teléfonos celulares, perdón, en los cuales estén viendo este mensaje por vía electrónica. Ustedes tienen la gran ventaja de que le pueden poner pausa en cualquier momento y después reiniciar. Háganlo, por favor. Vayan leyendo cada parte de la escritura. Empezamos entonces con la presentación que hace de sí mismo el Señor Jesucristo en el versículo 7, a donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús se presenta con 3 características a los hermanos de la iglesia en Filadelfia. La primera dice: quien te escribe es el santo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, habría que destacar primero que es el único pasaje de Apocalipsis donde Jesús se identifica así, de esa manera. El resto del libro solo usa ese nombre santo para dirigirse a Dios. El santo es la palabra agios en griego, la palabra kadosh en hebreo, y significa principalmente apartado, aparte. Por eso podemos decir que el santo, es decir, el único que es aparte de todo lo demás, el único que es totalmente diferente a todo lo creado, es Dios. Y casualmente en este mensaje el Señor Jesucristo se presenta como el santo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, es la primera característica. La segunda dice el verdadero. Esto quiere decir en quien no hay doblez ni engaño. Algunos autores, algunos lingüistas lo traducen como verdadero santo. Unen estas 2 características y pueden expresarlo como el santo verdadero o el verdadero santo. Y esto puede referirse a la luz que disipa las tinieblas de la ignorancia, que disipa las tinieblas de la mentira, como en Juan 1:9 se le presenta así al Señor Jesucristo, así como también puede estarse refiriendo al verdadero pan del cielo que dice Jesús, que es Él mismo. En Juan, ustedes lo pueden leer en Juan capítulo 6, versículos 32 al 35, o también la vid verdadera, como Él mismo se auto nombra en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 1. Ustedes pueden ir poniendo pausa y pueden ir a su Biblia y buscar cada uno de esos versículos. Pero además hay una tercera característica que es un poco diferente a las anteriores,
y dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es una referencia directa a Isaías 22, de los versículos 20 al 22, en donde se menciona a Eliakim. Eliakim era parte de la corte del rey Ezequías y él fue nombrado como amo de llaves, déjenme ponerlo de esa manera, ese sería el nombre correcto, amo de llaves, en lugar de otro que había sido quitado por su infidelidad. Y de Eliakim se dicen cosas, ustedes lean por favor Isaías capítulo 22, versículos 20 al 22, y van a ver que se dice cosas de él que son fácilmente atribuibles al Señor Jesucristo. Y por eso es que la mayor parte de los autores están de acuerdo en que Eliakim es un tipo de Cristo. De él se dice también ahí en Isaías 22, pondré sobre de él la llave de David. Pero también es una referencia al mismo tipo de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, a donde el Señor Jesucristo dice así, dice, y está hablando del mismo, dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tener las llaves en las cortes de los reyes en el Antiguo Testamento, ser el amo de llaves, era tal vez la segunda persona en importancia después del rey. Es el que tenía el poder o tenía la autoridad para decidir quién entraba y quién no entraba a ver al rey. Era también el que tenía la llave donde se guardaban los tesoros del rey. Es decir, ser amo de llaves no era cualquier cosa. Pero aquí el Señor Jesucristo se nos presenta como el que tiene la llave representando la autoridad de decidir qué se abre y qué se cierra. Por eso dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Lo que Jesús hace, amados hermanos, nadie lo deshace. Lo que Jesús deshace, nadie lo vuelve a hacer. Por eso en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 18, cuando él va a enviar a sus discípulos a predicar el Evangelio en todo el mundo, les dice primero, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego les dice, por lo tanto, id y predicad el Evangelio en toda criatura, y les da ahí la gran comisión. El Señor Jesucristo otra vez se presenta ahora en este mensaje a la iglesia en Filadelfia como el Todopoderoso, como aquel que es igual en naturaleza, en esencia a Dios. Por eso se presenta como el Santo, como el verdadero, como el que tiene la llave que si cierra nadie abre y si abre nadie puede cerrar. Después de esta presentación que se hace en el versículo 7, dice el verso 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y bueno, aquí algo que resalta inmediatamente y que llama la atención es que en el mensaje a Filadelfia no hay ningún reclamo, solo hay reconocimiento, al igual que vimos también en el mensaje a la iglesia que está en Esmirna. No hay reclamo, solamente hay reconocimientos. Dice simplemente, yo conozco tus obras. Pero aquí hay otra gran diferencia en la estructura gramatical con las otras cartas. En las otras 6 cartas, esta expresión de yo conozco tus obras es seguida siempre o de un reconocimiento o de una amonestación, pudiéramos decir, o de darles a conocer lo bueno que tienen,
o de darles a conocer inmediatamente lo malo o lo negativo que tienen. Yo conozco tus obras en cada una de las 7 cartas expresa yo te conozco, yo sé quién eres, yo te conozco en lo íntimo. Y les decía, ese es un mensaje para la iglesia, sí, pero es un mensaje personal también para cada uno de nosotros. Sin lugar a dudas que Jesús puede decir de cada uno de nosotros, yo conozco tus obras, yo conozco lo más íntimo de tu ser. Pero volviendo al mensaje a Filadelfia, le dice, yo conozco tus obras, pero no va seguido de un reconocimiento, no va seguido tampoco de una amonestación. Aquí, con toda la intención gramatical, pasa directamente a las promesas. 4 en total, 4 promesas en total que vamos a ir viendo. Y 3 de ellas, las cuatro están precedidas por un he aquí, por esa expresión he aquí, que es una forma de decir, mira, ten por seguro esto, puedes estar seguro de esto que te voy a decir. Y bueno, vamos a ir viendo cada una de ellas. La primera promesa que está precisamente en el versículo 8, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Fíjense que esta es una alusión directa a la llave de David que ya se mencionó en el verso 7. Recuerden, por favor, siempre la estructura arquitectónica, simétrica, ordenada que tiene el Apocalipsis. En cada una de las cartas hay algunos elementos distintivos y tal parece que lo distintivo en esta carta a Filadelfia fuera lo arquitectónico. Habla de puertas, habla de llaves y vamos a ver que al final habla de templo, habla de columnas. Hay cierto matiz arquitectónico y yo no sé si tenga que ver con el hecho de que Filadelfia fue una ciudad varias veces destruida por terremotos. En el año 17 después de Cristo, la ciudad fue devastada completamente por un gran terremoto que hizo que incluso el terremoto y las réplicas que siguieron a él hizo que la gente abandonara prácticamente la ciudad, que abandonara las edificaciones por el temor de que iba a volver a haber un terremoto fuerte. Turquía, la región de Turquía es una región altamente sísmica. Y entonces puede ser que por esa destrucción que había tenido haya ese énfasis en las cuestiones de tipo arquitectónico. Pero en un sentido figurado, aquí el Señor Jesucristo está afirmando algo que es tremendamente importante. Y aquí uno puede detenerse y preguntar a qué puerta se refiere. ¿Cuál es esa puerta que dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar? Bueno, dos posibilidades que no son excluyentes, que pueden ser complementarias una a la otra. La primera, basados en Hechos capítulo 14, versículo 27, y también en Primera de Corintios capítulo 16, versículos 8 y 9, a donde la misma expresión se usa para referirse a la oportunidad de evangelizar a los gentiles. Pablo habla de que se le ha abierto puerta amplia y segura para predicar el evangelio a los gentiles. Entonces, cuando aquí en este mensaje a Filadelfia el Señor le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, lo podemos entender como que la iglesia iba a tener la oportunidad de predicar el evangelio a través de la puerta que el Señor Jesucristo había abierto en un sentido figurado. Y hasta la fecha se sigue repitiendo también esa oportunidad, situaciones especiales, lugares especiales en los cuales encontramos de repente todas las facilidades para predicar el evangelio y decimos, hay puerta abierta para la predicación. Otra acepción que pudiera tener también esta promesa es que
los creyentes en Jesucristo que venían del judaísmo, y en Filadelfia había una sinagoga y había una comunidad judía, lo que hacían cuando los fieles judíos se convertían al cristianismo es que los expulsaban de la sinagoga. Y ser expulsado de la sinagoga en el judaísmo de esa época era ser excluido de toda la vida social de su comunidad, era condenarlos al ostracismo social. Ser expulsado de la sinagoga no era cualquier cosa, era ser relegado totalmente de su gente, de su familia, y sabemos por fuentes históricas confiables que en el primer siglo había muchas comunidades judías en toda Europa, en toda Asia, que había sinagogas en cada uno de estos lugares y que fueron ellos, los judíos, los principales de la sinagoga, los que principalmente se dedicaron a perseguir a los cristianos, a los judíos que se convertían al cristianismo. Entonces puede ser una referencia también a esto, como decirles, aun cuando en la sinagoga se te ha cerrado la puerta, yo pongo una puerta abierta delante de ti. Aunque seas expulsado de esa sinagoga, que vamos a ver más adelante de qué manera más dura se le llama, hay puertas abiertas que yo he abierto delante de ti y que nadie puede cerrar porque yo las he abierto. Siguiendo con esas promesas, dice, porque tienes pocas fuerzas, dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, el impacto que la iglesia en general o que las iglesias locales en particular tienen en el mundo nunca ha dependido de sus propias fuerzas ni de su propio poder. Cuando una iglesia ha confiado en su propia fuerza, en su propio poder, cuando una iglesia se ha querido hacer fuerte política o económicamente para tener peso en las decisiones del Estado o para tener peso en las decisiones de aquellos que tienen el poder, la iglesia ha dejado de ser iglesia. Se ha convertido en cualquier otra cosa. Se ha convertido a lo mejor en un símbolo de poder o en un símbolo de influencia política. Han llegado a compartir también muchas veces el poder con los reyes, con los imperios casi siempre opresores, pero ha dejado de ser iglesia. Nunca el impacto de la iglesia, nunca la importancia de la iglesia ha dependido de su fuerza ni de su poder. Por eso aquí el Señor Jesucristo le remarca y le dice a aquellos hermanos de Filadelfia, porque aunque tienes pocas fuerzas, fíjense que incluso el apóstol Pablo, especialmente en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, aquí solamente puse unas porciones, dice, es el Señor el que está hablando con Pablo, después de que Pablo le pide que le quite un aguijón que tenía en su carne, suponemos una enfermedad o algo que lo hacía padecer, y que el Señor le dice, bástate mi gracia. Y luego le dice, mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Y por eso un poquito más adelante Pablo dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nosotros tratamos de actuar con nuestra propia fuerza, con nuestra propia astucia, con nuestra propia inteligencia, con nuestro propio intelecto, seguro que las cosas van a salir mal. Cuando nosotros decimos, como dice en el Sermón del Monte, en la primera bienaventuranza, en Mateo capítulo 5, cuando decimos yo soy pobre, no tengo absolutamente nada, no hay nada que me pertenezca a mí, porque todo lo que yo tengo en realidad le pertenece a Dios. Cuando nosotros decimos la fuerza que yo tengo es insignificante, la capacidad que yo tengo es insignificante y todo lo que yo pudiera llegar a hacer es porque Dios lo hace a través de mí.
Cuando nosotros somos débiles en ese sentido, es cuando comenzamos a ser verdaderamente fuertes, porque nuestra fuerza no viene de nosotros, nuestra fuerza viene del mismo Señor. Y por eso es que Dios, de una manera enfática, Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia: aunque tienes poca fuerza, pero entonces sigue el reconocimiento y tenemos la frase completa de: si bien tienes poca fuerza, si bien eres pequeña, si bien eres débil, si bien eres insignificante, sin embargo, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Miren, este reconocimiento es casi idéntico al que el Señor le hace a Pérgamo. En el mensaje a la iglesia en Pérgamo dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y aquí a Filadelfia le dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Este reconocimiento habla de dos cualidades que, al contrario de lo que ocurre con la fuerza, que decíamos no es importante que la iglesia sea poderosa o que la iglesia sea fuerte en un sentido económico, político o en cualquier otro, estas dos son tremendamente importantes. Aquí el Señor Jesús está remarcando a Filadelfia: tú tienes dos cualidades que para mí son tremendamente importantes: obediencia y fidelidad en la prueba. Has guardado mi palabra, habla de obediencia. El término guardar, sobre todo la expresión en griego de guardar, es equivalente a obedecer, es equivalente a seguir al pie de la letra. Cuando dice has guardado mi palabra, le está diciendo: has obedecido al pie de la letra mi palabra. Y más adelante en la misma carta a Filadelfia se lo vuelve a decir otra vez, vuelve a recordar el cómo han guardado su palabra. Y cuando dice no has negado mi nombre, habla de fidelidad en medio de la prueba. Todas estas iglesias de la iglesia de la época de la iglesia primitiva fueron sometidas a persecución, y particularmente en la región de la provincia romana de Asia Menor, a donde había un culto al emperador, un culto al César. Recordemos que el César era considerado un dios y tenía que ser adorado como un dios. Incluso había imágenes, estatuas, grandes estatuas, a las cuales tenían que llevarle ofrendas y quemar inciensos delante de esa estatua. En toda esa región ocurría esto, y los únicos que se oponían y los únicos que decían no, no podemos hacer eso, eran los cristianos. Y entonces no has negado mi nombre habla del tiempo de persecución que ellos vivieron y en los cuales ellos se mantuvieron fieles al Señor Jesucristo, fieles al nombre de Jesús. Entonces, amados, no es la fuerza, sino la obediencia y la fidelidad lo que determinan el impacto que la iglesia tendrá en el mundo. Que el Señor nos ayude para que nosotros como iglesia de Jesucristo, pero también como individuos, podamos tomar este mensaje para nosotros y decirle a Dios: ayúdame a ser obediente, ayúdame a ser fiel a ti, a ser fiel a lo que tú eres, aún en medio de circunstancias que pueden ser desagradables para nosotros. Y entonces continúa este reconocimiento y estas promesas que el Señor le da a la iglesia de Filadelfia. La segunda promesa, otra vez comienza con un he aquí. Ya estamos en el versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás. ¿Se acuerdan que ya en otra carta también se había hablado de la sinagoga de Satanás? Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Qué significa esto? Bueno, significa lo que en la carta a los romanos, principalmente desde el capítulo 7, 8 y 9, el apóstol Pablo nos enseña, el apóstol Pablo explica: la iglesia cristiana, es decir, los creyentes en Jesucristo,
es ahora el nuevo Israel. Allí hay algunas citas para que ustedes las consulten. Gálatas 3 del 7 al 9, Gálatas capítulo 6 versículo 16. Son los judíos de corazón, dice más adelante Romanos 2, versículos 28 al 29, los judíos de corazón, no de raza. Dice ahí el apóstol Pablo, porque no es judío el que lo es por nacimiento, ni es la circuncisión la que se hace en la carne, sino la que se hace, la verdadera, la que se hace en el espíritu, en el corazón. Y los verdaderos judíos en ese sentido espiritual son aquellos que por fe han recibido la promesa de Dios, que es Jesucristo y que es el mismo Espíritu de Dios. Y entonces a los falsos judíos en ese sentido, en un sentido espiritual, son llamados ahora sinagoga de Satanás. Qué terrible, pero es la manera en la que se les menciona. Tercera promesa, sigue con otro, he aquí, en el mismo versículo 9, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esa misma promesa de haré que tus enemigos se postren a tus pies es dada en Isaías 60:14, es dada al pueblo de Israel, pero ahora esas promesas son para el pueblo de Dios. Y quiero insistir en un punto aquí porque no me gustaría ser mal interpretado. No estoy hablando en contra de los judíos, de los israelitas, pues, o de las personas de esta raza, para nada. Yo no puedo nunca hacer a un lado y no debemos hacer a un lado que nuestro Señor, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, Él nació en medio de un pueblo real, en medio de una civilización, de una cultura real que fue la cultura hebrea. Creo que uno de los pecados más dolorosos que la iglesia ha cometido a lo largo de estos 2000 años ha sido la época en la cual han perseguido al pueblo judío, a veces de una manera terrible, de una manera injusta, de una manera dolorosa, escudándose en la fe en Jesucristo para hacer una persecución muchas veces inhumana, muchas veces terrible, que no tiene ninguna justificación. Y es de las cosas que a lo mejor la iglesia en general necesitaría pedir perdón. No estoy hablando mal de los judíos, estoy tratando de explicar una realidad que el Nuevo Testamento nos muestra. El Señor Jesucristo vino a derribar la pared de separación para hacer de dos pueblos un solo pueblo. Ahora hay un solo pueblo de Dios. Dentro de ese pueblo de Dios hay personas de raza hebrea, hay personas que son judíos de raza, de nacimiento, y benditos sean ellos, son parte del pueblo de Dios, pero aquellos que no somos de raza judía, aquellos que somos gentiles, ahora somos un solo pueblo junto con ellos. Y ahora el nuevo Israel, en un sentido espiritual, está formado por personas de diferentes lenguas, de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, de diferentes razas, pero que tenemos en común la fe en el Señor Jesucristo, en el Mesías, que es Jesucristo. Disculpen porque aquí di un clic de más, pero vamos a seguir adelante. Dice también la palabra un poquito más adelante. Después de que dice, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, dice en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. En otras traducciones, como la Nueva Versión Internacional, como Dios habla hoy, como la Biblia latinoamericana, se traduce como has guardado mi mandato de ser constante, o en la Biblia de las Américas, has guardado mi mandato de ser perseverante. La perseverancia, la constancia
es algo que tiene que ver con la paciencia. En alguno de los mensajes anteriores lo revisábamos también, que el sentido literal en griego de la palabra paciencia es resistir. Es un término que se usaba incluso en ámbitos militares para cuando los soldados tenían que defender el puesto, tenían que defender el sitio en el que estaban y resistir si era necesario hasta la muerte. Eso tiene que ver con paciencia. Habla de ser constantes, habla de ser perseverantes. Y aquí entendemos nuevamente cómo esta iglesia de Filadelfia era fiel, era obediente a la palabra de Dios con paciencia, con constancia, con perseverancia. Filadelfia, sin lugar a dudas, era una iglesia fundamentada en la palabra a la cual obedecía, paciente, constante y perseverantemente, no un día sí y un día no, sino siempre de una manera constante y con perseverancia en lo que estaban haciendo. Dice, por cuanto tú has guardado la palabra, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Perdón porque ahí repetí una frase sin darme cuenta al escribir. Habla seguramente de la final y gran tribulación, pero aquí tenemos también que remarcar algo. Ser guardados, y no tengo el tiempo ahorita para hacer el análisis que en algunos comentarios lingüísticos se hace de una manera muy clara, pero ser guardado significa ser protegido, ser cuidado, no significa ser quitado ni arrebatado, porque muchas veces nuestros hermanos de corrientes dispensacionalistas a veces toman este versículo para reforzar esta enseñanza de que habrá un arrebatamiento súbito inmediatamente antes del inicio de la gran tribulación, inmediatamente antes de que el Señor Jesucristo venga. Ya hemos hablado de esto. No creemos que esa sea la interpretación correcta porque lingüísticamente no se puede sostener. Ser guardado se entiende por el tipo de expresión que se está usando en el griego. Te cuidaré, te protegeré en medio de esa prueba que todo el mundo va a vivir, esa prueba que viene sobre el mundo entero y que creemos que es bien real y que va a haber, ya estamos viviendo la gran tribulación, pero va a haber un momento en que esa gran tribulación sea todavía más encarnizada, sea todavía peor de lo que hemos vivido en la actualidad. ¿Cuál es la promesa de Dios en ese momento? Tú que eres mi pueblo, tú que has guardado mi palabra, tú que has sido fiel y no has negado mi nombre, yo te voy a cuidar, yo te voy a guardar en ese tiempo de tribulación que viene sobre el mundo. Y después en el verso 11 viene la promesa de promesas, que es esta: he aquí yo vengo pronto. Y se acompaña entonces de una exhortación: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Muy similar a lo que se le dice a la iglesia en Tiatira. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 2, versículo 25, a donde le dice el Señor, pero lo que tienes, retenedlo, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesús? Eso bueno que tienes en tu vida, eso bueno que tienes en tu relación personal conmigo, esa relación íntima que has desarrollado conmigo, reténla hasta que yo venga, persevera en ella hasta que yo venga. Y luego viene, ya para terminar esta carta, la promesa al vencedor, en los versículos 12 y 13. Finalmente, como en todos los mensajes a las otras iglesias, esa es una constante que se repite en los 7 mensajes, hay una promesa al vencedor. Promesa que aquí se hace triple. La primera, dice el versículo 12, al que venciere, al vencedor, yo lo haré
columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Esa es la primera parte de esta final promesa al vencedor, de esta triple promesa al vencedor. Y fíjense que la figura de columna, recordemos que todo en Apocalipsis es simbólico o casi todo es simbólico en Apocalipsis. Es lo que hace el libro a veces un poco difícil de entender o difícil de interpretar, porque tenemos que meternos en la mente de Juan de Patmos cuando lo escribe y usar esas mismas figuras imaginativas que él usa. Y cuando dice, le haré columna en el templo de mi Dios, nosotros inmediatamente nos imaginamos una columna de una construcción en un templo y dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Nos vamos a hacer columnas? No, es en un sentido figurado. La figura de columna representa importancia, como en Gálatas 5:2, ustedes lo pueden leer ahí, cuando Pablo, refiriéndose a Pedro y a Jacobo, dice que eran columnas de la iglesia en Jerusalén, es decir, eran parte importante de la comunidad de la primera iglesia que nació en Jerusalén, pero también significa firmeza y estabilidad, como lo podemos encontrar en Primera de Timoteo 3:15 y en Jeremías 1:18. Nuevamente los animo, busquen cada uno de estos textos. Los vencedores, entonces, tendrán un lugar tan firme como es una columna en la misma presencia de Dios. A eso se refiere en el templo de mi Dios. Y esto será para siempre, dice, nunca más saldrán de ahí. La segunda parte de la promesa que tiene mucho que ver con la tercera también, porque habla de lo mismo, de escribir un nombre. Dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Así como en la creación, hermanos, cuando Dios hizo todas las cosas, cuando Dios creó al hombre y al ser humano, al hombre y a la mujer, y cuando antes había creado las plantas y había creado los animales, e hizo todas las cosas y a todos se le puso nombre. Incluso encontramos un pasaje hermoso en el cual antes de hacer a la mujer, el Señor trae delante de Adán todos los animales que había hecho y el primer trabajo que tuvo Adán fue ponerle nombre a cada uno de los animales y dice, y así se les conoce hasta el día de hoy. Así como en la creación todas las cosas fueron nombradas, en la nueva creación que esperamos cuando el Señor Jesucristo venga en gloria y establezca en plenitud el reino de Dios, en esa nueva creación con cielos nuevos y tierra nueva, todo será renombrado. Y la promesa aquí es una pertenencia eterna a Dios, a su Cristo y una nueva ciudadanía cuyo nombre nosotros llevaremos. Por eso dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Es como decir, esta persona estará sellada, pertenece a Dios, propiedad de Dios, pero también el nombre de la ciudad de mi Dios, su nueva ciudadanía. Y ahí ustedes léanlo en su Biblia, habla de la nueva Jerusalén, de esa nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Y entonces, así como ahora en este tiempo nosotros llevamos el nombre de nuestro país, cuando salimos a otro país y nos preguntan ¿cuál es tu nacionalidad? Uno dice soy mexicano, llevo el nombre de México en mi ciudadanía, y así cada quien de su país. De la misma manera vamos a llevar como sellado encima de nosotros la ciudadanía a la cual pertenecemos, a la nueva Jerusalén, que es el reino de Dios en toda su plenitud. Pero interesante también que el Señor Jesucristo dice, y mi nombre nuevo. Hay por ahí alguna tradición rabínica, no estoy hablando de escritos bíblicos, pero sí de escritos rabínicos,
antiguos en los cuales se habla que el Mesías tendrá un nuevo nombre cuando todas las cosas sean creadas nuevamente. Tal vez es de las partes que tienen cierto misterio que no podremos resolver hasta que estemos con el Señor. Pero lo que sí dice la palabra claramente, dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Si es Jesucristo, o si es un nombre nuevo, si es Mesías, o si es cualquier otro nombre, de todas maneras estará sobre nosotros como propiedad de Él. Y la carta termina con la misma exhortación en la que terminan las últimas 4 cartas, casi de una manera idéntica. El que tiene oído, oiga. El que pueda oír, oiga. El que tenga oídos espiritualmente hablando, escuche. Y dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y Dios quiera, y es el anhelo de mi corazón, que en esta tarde nuestros oídos espirituales hayan oído lo que el Espíritu le dice a las iglesias, pero sobre todo lo que el Espíritu te dice a ti en lo personal, lo que me dice a mí en lo personal. Hermanos, que Dios les bendiga y que Dios nos ayude para que su palabra sea encarnada en nuestra vida, sea encarnada en nuestro corazón y nosotros seamos, igual que la iglesia de Filadelfia, obedientes a su palabra y fieles a su nombre. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite.